Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola, una vez más, sean bienvenidos a esto que es Retro Gamer Pro. Mi nombre es Rave. El día de hoy vamos a checar a un juego de PC que se llama Gas Guzzlers Extreme, que en español quiere decir consumidores de gasolina extrema. Así que vamos a ver de qué se trata este juego. Es obviamente uno más de esos que no conocí hasta apenas el día de hoy. Vamos a tener la oportunidad de jugarlo. Pero antes de eso, no olviden que el recordar es vivir y que mejor si es jugando. Así que pues vamos a ver de qué se trata este juego. No creo que sea tan viejito como para regresarnos tanto en el tiempo, pero ya veremos entonces hasta qué año nos tenemos que regresar. 2013. Bien, ya estamos aquí entonces con este juego. Y empieza así ya con esta cosa. Así que vamos a... con el conductor, así que vamos a ponerle... el color blanco, así está bien. Ok, ese carro pues se ve bien. Vamos a iniciar entonces, es de carreras. Yo pensé que era de otra cosa. Ok, un DeLorean. El de nosotros parece que es un Focus. 3, 2, 1, go! Lock and load. Ok, no me metes. Pero ¿cómo disparo? Best lap.
Qué barbaridad. Me la metí. La regué ahí vil y asquerosamente. Voy a quedar en tercer lugar. Ah, no, no soy. No, pues no. Final lap. Oh, no metes. Ya valió esto. Second place. Sí logré salvar el segundo lugar. ¡Qué barbaridad! Ey, mi carro era blanco y... Oh, ahí está, nada más tiene la esquina de color rojo. Pues... está bien el juego. Me recordó a uno que llegué a jugar hace mucho tiempo en el 3DO. Pero ahorita no tengo el nombre del jueguito en mi mente. Sí, pero no no lo quiero, sí. Este es un carrito de esos de 3 llantas. Ok. ¿A poco este compadrito también va a entrar a la carrera? Ok, aquí están las carreras, los trofeos, las piezas, si es que hay que arreglar el carro, las armas, refacciones, también para pintar el carro y toda la cosa. Yo creo que para prueba eso fue ya suficiente. Yo creo que a manera que se va avanzando y todo lo que demás, pues
se pueden adquirir varios vehículos, así como este. Así como en muchos juegos, de hecho, que son de ese tipo, que pues sí, adquirir más vehículos, más rápidos, más grandes, etcétera, mejores armas. Las mejoras esas son casi sin límite. Pero lo vamos a dejar, yo creo que ahí nada más. Y bien, este juego, siendo uno más de carreras, obviamente no cuenta con historia más que la que uno como conductor, como piloto vaya escribiendo. Así que nada más como pequeño resumen, o lo que más bien serían características de este juego. En este hay 18 vehículos, también hay 12 tipos de armamento, 40 pistas, así como también tiene 8 arenas diferentes. Esto es debido a que el juego tiene 7 tipos o 7 modos de juego más bien. Por ejemplo, tiene lo que es el capturar la bandera o el último sobreviviente, por mencionar solo unos. Ahora, haciendo remembranza, entonces, como mencioné en el transcurso me recordó a este que se llama Crash and Burn. Obviamente el de Crash and Burn es mucho más viejito. Este es otro show, se ve mucho mejor, se ve completamente diferente. Aquí también hay que agregar que hay atajos. Incluso tienes que estar bien, ahora sí que bien chucho, porque como se vio bien ahí en lo que es la sección de cómo se juega, pues ahí di una vuelta errónea y ahí llegué a lo que fue un callejón sin salida. Tuve que regresar y reincorporarme a la carrera. Afortunadamente pude salvar en el segundo lugar. Bien, y entonces, ¿cuál es mi opinión sobre este juego? Pues está entretenido. No voy a decir que es un mal juego. Está decente. No se pierde el control del vehículo, así como en otros que así apenas si le tocas lo que es la palanquita y ya se va completamente hacia la derecha, a la izquierda, pierdes control absoluto, etcétera. Así que pues esto yo creo que es debido a que como también aquí hay combate, eso se prestaría a un verdadero desastre. Así que definitivamente sería muy entretenido jugarlo con otras personas. Ahora, siendo un juego del 2013, desconozco si es que se puede jugar en línea, ya que el modo multijugador, si es que todos pueden jugar al mismo tiempo en línea, debe de ser otro show. Debe estar muy entretenido. Aún así, si solamente se puede jugar entre dos, yo creo que está bien, está decente el juego. Obviamente, como siempre, en mi humilde y personal opinión. Así es entonces como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que haya sido de su agrado. Siendo así, no olviden de dejarnos lo que es un retro like, de invitarlos a que se suscriban al canal, que presionen ese botón de la campana, que compartan nuestro contenido si es que esto es lo suyo. Ya finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.